Este viernes tenemos la oportunidad de conversar con dos abogados. Javier Cuello Trejo, que es abogado penalista en su momento. Bueno, ha tenido muchos cargos y mucha trayectoria, lo conocemos, hemos platicado con don Javier Cuello Trejo. Don Javier, gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme, Carmen. Gracias. Y está Javier Cuello Suart, que es abogado y que, bueno, pues platicaremos juntos esta mañana. Bienvenido. Gracias, Carmen. Gracias por invitarme. Gracias, Javier y Javier. Bueno, varios temas. Los vimos en una conferencia de prensa en representación del exgobernador de Tamaulipas, de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, haciendo una serie de planteamientos bastante delicados en el tema de la circunstancia judicial del exgobernador, pero en general del tema de temas que es el asunto del huachicol. ¿Qué fue lo que plantearon Javier Cuello Trejo esta semana? A ver, hay que ver el contexto de cómo nace esto. En 2019, Francisco, como gobernador de Tamaulipas, con su fiscalía, con sus elementos policíacos, detecta una gran cantidad de contrabando de gasolinas de Estados Unidos a México. Y presenta 23 denuncias ante el Ministerio Público de la Federación relacionadas con eso, entrega la cantidad de gasolina que se había detectado en trailers, en pipas, en ferrocarril, y denuncia públicamente esto. Creo que hubo una entrevista que tú hiciste con él, Carmen, el 15 de septiembre, en donde él te explica cómo fue todo esto. Y luego estuvo contigo Guadalupe Acosta también, que explicó más o menos el problema. Se hacen esas denuncias, la Secretaría de Finanzas denuncia eso ante el Ministerio Público de la Federación y no pasa nada. Entonces, Cabeza, Francisco, empieza él a sacar órdenes de aprehensión. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el contrabando es un delito federal, conlleva otro tipo de delitos del fuero común. Por eso saqué el cuento de que los gobernadores dicen, es federal. No, todo delito trae algo federal y algo local. Entonces, tiene la entrevista esa con el presidente, como él lo ha narrado, y curiosamente, en 2020, Santiago Nieto, en aquel momento director de la UIF, presenta una denuncia en contra de Cabeza de Vaca, basándose en que se lo pidió los Estados Unidos, una dependencia federal. Resulta que el oficio es falso. Tan es falso que el presidente en una mañanera lo reconoce. Se instaura la carpeta, se empieza la investigación en el 2020. Ahí es cuando nosotros ingresamos como abogados defensores. Viene el problema del desafuero. Y ahí Santiago Nieto también comete varios errores y dice mentiras ante la comisión instructora del desafuero. Con todo esto tenemos acceso a la carpeta y nos encontramos que la denuncia era por lavado de dinero, delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y fraude fiscal, basándose en un departamento que había comprado la esposa y él de Francisco. Todo esto En Santa Fe. En Santa Fe. Y acusa Santiago Nieto a dos empresarios, por eso se hace la delincuencia organizada. ¿Qué sucede? Resulta que entramos... Son dos personas. Sí, dos personas. Y ahí se configura que son dos, entonces es delincuencia organizada. Sí, tres o más, ¿no? Sí. El chiste es que nosotros intervenimos en la carpeta y nos percatamos, Carmen, que la misma fiscalía había mandado hacer los peritajes a donde se decía que estos dos empresarios habían recibido dinero, le habían dado dinero a Cabeza para no hacer las obras. Y resulta que la fiscalía determina que las obras existen
están entregadas, ¿sí? Y ahí viene todo el chiste. ¿Por qué el 20? Porque Cabeza había detectado y había denunciado el 19. ¿Por dónde entra todo esto? ¿A dónde está este contrabando, este huachicol, pues? ¿Por dónde entra? Por Tamaulipas. Entonces, ¿qué necesitaban? Tamaulipas. Estaba Francisco. Entonces empieza la guerra. Y empezamos amparos y amparos y amparos. Y entonces ya nosotros, por cuenta y orden de Francisco, denunciamos en el 2023 a Santiago Nieto, al juez que libra la orden de aprehensión, porque no tenía facultades, ¿sí? A la secretaria, etcétera, a Santiago Nieto con la gente que la fiscalía había armado el asunto. A Gers no lo tocamos. Posteriormente viene una ampliación de denuncia ya después, en donde se denuncia la operación ya grande y se denuncian a diversos funcionarios, Mario Delgado, etcétera. Carmen, hemos aportado elementos de prueba a la carpeta. No pasa nada. Entonces, ¿qué se convierte esto en una persecución política para Francisco Javier Cabeza de Vaca y su familia? Javier Cuello Suart, ¿qué dirías al respecto, además de lo que nos ha explicado, que está en coincidencia con lo que el exgobernador ha planteado al respecto sobre este caso? Sí, mira, yo... Dado que está judicializado, finalmente está la denuncia, está presentado, está la Fiscalía General con este tema ahí. Sí, déjame, yo he seguido las entrevistas de este tema, sé que estás muy interesada en investigar el tema del huachicol, lo has traído, y ahora que se detonó el libro... Imposible no hacerlo. Ahora que se detonó el libro de Julio, que Julio lo refiere, porque bueno, una cosa es que unos abogados que defienden a un gobernador panista refieran el tema del huachicol, y ahora que Julio Scherer lo refiere en una parte de su libro, pues se vuelve a avivar el tema, porque él estuvo dentro del gobierno. Y que haga diversas menciones que nosotros no habíamos hecho en las denuncias, pues nos parece muy interesante, porque Francisco ha traído el tema desde el 2019. Déjame cronológicamente decirte cómo lo veo. Me dejas hacer un paréntesis antes de eso, porque antes de que entramos al aire, Javier Cuello comentó que él ha conocido por su trayectoria pues a todos los gobiernos que queramos. Ha estado en todos los gobiernos habidos y por haber, pero que no había conocido un caso de corrupción de estas dimensiones, que es el tema del huachicol fiscal. Me parece importante este apunte para escucharte. Sí, claro. O sea... es que es descomunal. Es que... Porque me estás interesada en el tema. Claro que estoy interesada en el tema. Claro, es descomunal. Sí. Es descomunal. Es que debe seguirse el tema. Por supuesto. Es que en la historia de este país, yo tengo 50 años en esto, o más. Nunca había habido un caso de corrupción tan criminal como el que está ahorita del huachicol. Es un delito gravísimo contra la nación. ¿Sí? Contra la nación. Hablamos de soberanía, hablamos de muchas cosas. No, hombre, la soberanía no está tocada. Lo que está tocado es que se han robado el dinero del pueblo. De manera impresionante. En eso estábamos, Javier. Y fíjate, hemos hecho nosotros cuando has seguido las entrevistas, has seguido todo. Ha seguido las entrevistas y cuando Francisco nos invita a ayudarlo en su defensa, nosotros nos percatamos que no solamente era un tema, porque a ver, no hay delito. O sea, la carpeta que inician es por la venta de un departamento. Cualquier mexicano puede vender una propiedad y jurídicamente ese asunto no tiene ni pies ni cabeza. No lo digo yo, no lo dice la defensa de Francisco, lo han dicho 2 jueces de distrito, un tribunal colegiado, otro tribunal colegiado de otro coimputado en el Estado de México. O sea, lo han dicho muchas autoridades jurisdiccionales. Ese asunto está agotado. ¿Qué sucede? ¿Por qué no se resuelve? O sea, llevamos desde el 2020, estamos en 2026. No se resuelve porque la Fiscalía General de la República, la antigua Fiscalía General de la República, chicaneó el asunto, Carmen, 1 año y medio. Presentó recusaciones ante el tribunal colegiado para resolver el asunto 6 veces. Recusó 6 veces a los magistrados. Entonces, ¿qué sucedió? La Corte atrajo el asunto. Viene la reforma judicial y ahora la Corte, a solicitud de la Fiscalía General de la República, de Alejandro Gertz,
atrae el asunto. Y la ministra Lenia Batres tiene el asunto para resolver respecto a si existe o no un posible hecho con apariencia de delito para llevar a Francisco a una audiencia inicial para ser imputado por ese delito. No obstante, en esa misma carpeta... ¿Apenas? Sí, claro. O sea, esperamos apenas que la Corte resuelva si hay algo con apariencia de buen derecho para llevar a una primera audiencia. Apenas 10 años después. Esto empezó en 2020, lo dijo Eliseo Cuello. Estamos en 2026. Uf. Ya los otros dos coimputados, dime si este tema no es un tema político. Los otros dos coimputados que refería el licenciado Cuello respecto al delito de delincuencia organizada, ya fueron absueltos. Uno estuvo 2 años en prisión. Lo absolvieron. Dijeron, no hay delito. Si no cometió delito el empresario que supuestamente dio el dinero para que comprara el departamento y el otro empresario coimputado ya también salió absuelto por un tribunal colegiado, ¿por qué tendrían que seguir analizando una cosa juzgada en contra de Francisco? Esa es una gran pregunta, jurídica. Ya no hablemos política, mediática, jurídica. ¿Por qué la Corte tendría que analizar ese asunto? Esperemos que la Corte tome en consideración este hecho notorio de cosa juzgada para resolver lo de Francisco. Pero todo esto tiene que ver con el huachicol, que es lo que es el tema de hoy. ¿Por qué persiguen políticamente a Francisco? Porque yo te traje los datos de prueba. Yo veo que muchos políticos vienen aquí, hablan y hablan y hablan, y me encanta que les preguntes, ¿cómo lo pruebas? Uh-huh. ¿De dónde lo sacaste? Uh-huh. Yo venía preparado con mi jefe para decirte, aquí están las, que son 23 denuncias que se inician por la facultad y el convenio de colaboración que existe entre un Estado de la República con el SAT, para que los estados puedan verificar temas en materia de comercio exterior. Se inician los procedimientos administrativos en materia aduanera por parte de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas y después se hacen las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República, como bien lo dijo Eliseo Cuello Trejo. Aquí está una relación con los números de carpeta de cada uno. Gracias. Y un ejemplo de una denuncia, estas son del 2019, esta es otra de recibido del 2020. Aquí las dejo para el análisis periodístico que estás haciendo del tema. Gracias, lo recibo aquí. Entonces, mi jefe, el licenciado Cuello Trejo, cuando analiza con Francisco, oye Francisco, ¿por qué te persiguen políticamente? O sea, una cosa es que discutas con el presidente, una cosa es que no estés de acuerdo con su político ambientalista, una cosa es que tú saques órdenes de aprehensión de narcotraficantes y ellos no las ejecuten, pero eso siempre ha pasado en un tema de oposición con la federación y los estados. ¿Qué hay en el fondo? Y entonces descubrimos esto. A ver. Descubrimos que precisamente Francisco estaba siendo un obstáculo para el gran negocio del partido en el poder, que es el huachicol. Y entonces, por eso se le explica a Francisco que creemos que eso es lo que motiva la persecución política en contra de él y su familia, y presentamos las denuncias que refiere el licenciado. Aquí están, traemos los acuses precisamente el 8 de marzo del 2023. Si tú recuerdas, inicia en el 20 la carpeta. En 2021 se lleva ilegalmente a desaforar a Francisco. El mismo 2021 la Corte determina, no se puede desaforar porque el Congreso de la Unión del Estado de Tamaulipas determinó no homologar el desafuero. Francisco sigue siendo gobernador. Cancelan la orden de aprehensión en contra de él. Después de cancelar la orden, termina su mandato como gobernador. Lo termina en septiembre. 3 días después vuelven a solicitar la misma orden de aprehensión, no obstante que ya había un amparo ganado, no obstante que el coimputado ya había ganado, y libran la orden de aprehensión. Obviamente el compañero, los jueces del altiplano, tú sabes cómo trabajan los jueces del altiplano, libran la orden de aprehensión, vamos al amparo, nos conceden el amparo, vamos a la revisión, chicanea el asunto de la fiscalía, regresan con el juez. Morena dice, es que los jueces están comprados. Fueron 3 jueces. Distintas personas en el mismo juzgado que nos dieron la razón. Se va el recurso, volvemos a ganar el juicio de amparo, se va a la revisión y ahora está en la Corte. El motivo es este, Carmen. El motivo es el huachicol. Lo analizamos con mi jefe. Aquí lo decimos. Él lo descubre y después ya vienen pues, todos los demás entrevistados. O sea, el propio Alejandro Rojas Díaz Durán lo vino a decir. ¿Estuvo ayer aquí? Estuvo ayer. Ajá. Lo vino a decir. Y él osa decir que él denunció a Francisco. Eso es lo que dijo.
Sí, claro, lo denuncia. Aquí traigo la entrevista que le hacemos nosotros como defensa. Lo tengo en audio, video, cuestionado y entrevistado, a donde lo único que dice, no, es que yo lo vi en un portal de internet. O sea, ¿a usted le consta que Francisco se juntó con fulano de tal? No, es que yo lo vi en un portal de internet. ¿Usted conoce al señor fulano de tal? No, no lo conozco. Entonces, ¿por qué lo denuncia? Entonces, aquí traigo el tema de la entrevista. Lo hicimos ante el Ministerio Público de la Federación, el señor lo sabe, pero no me quiero detener en Para eso. contrastar la entrevista que ayer sostuvimos con él y esta que es una entrevista judicial. Pero lo grave es que, Judicial. fíjate, Carmen, ¿cómo los políticos se olvidan de lo jurídico? Se olvidan que todo lo que refieren tienen consecuencias jurídicas. Este señor denunció a Francisco en aquel momento puras mentiras. O hechos que no le constaban. Y hechos que no pudo probar. Ahí está, ahí lo dijo, él mismo lo dijo. Después de que la defensa intervino. Pero él mismo viene a contar la historia aquí. O sea, él mismo que estaba en ese complot contra Francisco para quitarlo como gobernador, desaforarlo y que el negocio del huachicol siguiera caminando para Morena, él mismo ahora se viene pues, a curar en salud o a decir, ¿por qué lo viene a decir si él estaba en el mismo tema? Entonces, aquí están las denuncias que dice el licenciado Cuello Trejo, que presentamos el 8 de marzo del 2023. Aquí está con mi letra, perdón, el número de carpeta de investigación, la 026 del 2023. Esta es la ampliación que se hace del tema de Carmona y compañía. Aquí lo tengo. Para que tú tengas conocimiento de lo mismo y no seamos como estos que vienen a ser entrevistados que dicen mucho pero poco prueban. Entonces, ese es un poco como la se hace transición. cargo cada quien de sus dichos y es difícil para los periodistas, en todo caso, de pronto controvertirlos. O sea, hay una responsabilidad de quien dice, ¿no? Correcto. Y se hace cargo de lo que dice. Claro. Y eso que han dicho, pues ahora está aquí siendo respondido de esta manera y el público está escuchando lo que dijo ayer y lo que ustedes están planteando hoy. Habrá oportunidad en otro momento, si se dan las condiciones, de un debate que luego también puede ser con un mucho ejercicio. gusto. Es un ejercicio para que el público pueda tener las informaciones necesarias de este tema que creo que nadie va a discutirles ni un milímetro de que es un tema central en la vida de México, que es el tema del huachicol. Solo tenemos un dato que dio la procuradora fiscal, que después la presidenta lo ajustó y dijo, bueno, no, vamos a conciliar las cifras, etcétera, pero la procuradora fiscal habló de más de 600,000 millones de pesos. Es el único dato que se puede reconocer así, pero hay que recordar que, Javier, que el secretario del Tesoro de los Estados Unidos hizo una exposición amplísima del tema del huachicol y dijo en un informe que está escrito, que se puede consultar, que es la segunda fuente de ingreso más importante del crimen organizado, el huachicol, después del narcotráfico. De ese calibre. De ese calibre. De ese calibre. Pero bueno, estamos frente a esto. Ahora, ustedes tienen el caso del exgobernador de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca, y tenemos paralelamente investigaciones abiertas con el tema de los marinos, con el tema de la Fiscalía General de la República. Antes de irse, Alejandro Hertz presentó junto con el Gabinete de Seguridad que se abrían investigaciones sobre el caso del huachicol con intervención presuntamente de marinos. A ver, ¿cómo armar el rompecabezas, Javier Cuello Trejo? ¿Cómo armar este rompecabezas? A ver, es y que... Gers Manero, que por cierto, alguna vez platicamos, usted fue abogado de Gers Manero en su momento, después no terminaron muy bien, pero fue su abogado. No, sí, hay más, tengo poder de él, todavía no me lo revoca. ¿Ah, sí? Sí. Pero no lo representa formalmente. No. No. Lo representé, era mi amigo, pero pues, no sé, simple y sencillamente trató de involucrarnos, tanto a mi hijo, como a mi hija, como a mí, en un asunto que nomás acusó a Javier. Fuimos ante el juez y le ganamos en todas las instancias porque era mentira. ¿Qué era? Pues el problema de un divorcio de un cliente de nosotros en Guadalajara, que pues pedían muchos millones de dólares por 3 años de matrimonio, ¿no? Entonces, pues obviamente lo defendimos. Se atrevió la Fiscalía General de la República a cancelar 2 órdenes de aprehensión por delitos contra la salud, ¿sí? En contra que había de las hermanos de esta señora para que pudieran ser testigos. Todo se ganó. Todo está ganado. ¿Qué tiene que ver Gertz en eso? ¿Cómo se lo armó? ¿Él lo armó? Claro.
con No, su- bueno, eso ya tendremos que hacer una entrevista aparte. Sí, claro. Eso ya nos fuimos a otro caso. No, pero a ver, Deberemos hacer la entrevista para que Carmen, nos el cuente. problema aquí, el problema grave aquí, es que esto nace desde el 2019, quizás antes, ¿no? Pero nace desde el 2019. ¿Qué hizo la Fiscalía General de la República durante El todo huachicol. el huachicol? El huachicol fiscal empieza en 2019, Así es. con el cambio de gobierno, con el cambio de un sistema, con una reforma petrolera y energética Así es. que abrió la puerta a la inversión a la privada. inversión privada. Ese es el punto de quiebre. La reforma que abrió puertas para las Así inversiones. es, ¿no? así Porque le es. dieron autorización a otros particulares que pudieran importar petrolíferos Exacto. a territorio nacional. Exacto, ese es el tema. Ahí viene el punto de quiebre, por eso es una historia reciente. Sí, claro. Que Peña Nieto arma la reforma draconiana más impresionante que hay para abrir puertas a las inversiones, pero el huachicol empieza ya que se fue Peña con un nuevo marco legal con López Obrador. Correcto. Así es. ¿Y qué va a pasar? ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Tienen que ir a fondo. La presidenta, y con todo respeto, Omar García Harfuch, tuvo que detectar esto o descubrir esto porque ya no aguantaban la presión de los Estados Unidos. Esa es la realidad. ¿Sí? Que si dejan a Harfuch, si le dan... Porque acuérdense una cosa, Carmen, en política se hace lo que se puede, no lo que se quiere. ¿Sí? Si Harfuch, que tiene la capacidad, lo conozco perfectamente bien, ¿sí? Lo dejan actuar y la fiscalía jala, porque ¿de qué sirve que la Marina y el Ejército trabajen y agarren si la fiscalía pues no coopera? Todo lo que se hace por justicia, la procuración de justicia recae en la Pero a fiscalía. ver, se fue Gertz Manero de la Fiscalía, se va de embajador a Reino Unido y queda un equipo, digo, ya la autonomía de la Fiscalía la dejamos aparte, pero digamos, queda un equipo cercano a Sheinbaum. La fiscal es cercano a Sheinbaum, García Harfuch es cercano a Ernestina y es el equipo que tenían. Sí. ¿Qué piensa de eso? Más allá de la autonomía y demás cuestiones, pero No. ¿qué piensa por lo que usted está diciendo? ¿Porque van a ir en serio o por qué? No, tienen que ir en serio. Esto, Carmen, es lo más grande que ha pasado en este país de crimen organizado. Porque sí es un crimen organizado, Sí, pues sí. ¿sí? Que estén metidos los marinos, que esté metido el ejército, eso es lo que la fiscalía tiene que probar. Los elementos de prueba se los está dando Harfuch. A ver, aquí hay este buque, aquí hay esto, ¿sí? Aquí está el delito. Tú, fiscalía, tienes que investigar. Yo te apoyo. Tiene que seguir, Carmen. Ya tenemos que tener un Estado sólido de derecho, que no tenemos, Carmen. ¿Y el caso que ustedes representan, qué papel juega aquí? Bueno, el origen, lo que origina la persecución política de Francisco, y me parece más grave, en contra de su familia, porque te conté la primera parte de la persecución, que es ese amparo que te digo que ya todo el mundo está afuera, y solamente falta el de Francisco en la corte. Cuando el Partido Acción Nacional determina subir a las listas de diputados a Francisco Javier García Cabeza de Vaca para que compitiera como diputado, la Fiscalía de nueva cuenta vuelve a solicitar otra orden de aprehensión en contra de él. De los mismos hechos, en la misma carpeta, pero ahora diciendo que la delincuencia organizada la generó con su hermano, con su otro hermano, con su esposa, con su madre, que es una señora, una adulta mayor, con su cuñada. O sea, ya no meten a un tercero, un empresario, solamente se enfocan en su familia, ejercitan acción penal y libran una orden de aprehensión en contra de ellos. ¿De toda la familia? De toda la familia. ¿Por el mismo Entonces, departamento? Por el mismo caso del tema de la carpeta de investigación que originó Santiago Nieto con aquel oficio falso supuestamente enviado por los americanos. O sea, me parece gravísimo y ahora que existe una nueva fiscalía, que es un poco lo que estamos comentando, creo que estos asuntos políticos debían ser revisados por la fiscal general. Verdaderamente este caso, sobre todo el de la familia, porque bueno, los políticos se llevan duro, pero que se metan contra la familia, creo que ni el crimen organizado en México lo hace, ¿eh?
Entonces me parece gravísimo que utilicen el factor de poder de una fiscalía para ese tema. Y entonces empata con esto, vuelvo a lo mismo. Es evidente que si Francisco les estorbaba como gobernador parando el tema del huachicol, ya no les hacía el negocio, pues habría que quitarlo. Pero recordemos una cosa, Francisco ha continuado denunciando el tema, te lo dijo aquí. Tú le preguntas a Francisco algo al final de la entrevista, Francisco, ¿estás cooperando con los americanos? ¿Sí recuerdas esa parte del 15 de septiembre? Sí. Y él te contesta, llevo trabajando para los americanos desde hace 20 años. O sea, ¿tú crees que este hombre, después de haber sido el que descubrió el gran crimen que ha desarrollado este grupo político, no estoy diciendo todo Morena, este grupo político que estuvo en el poder, que lo han perseguido, que están persiguiendo a su madre, a su esposa, a su cuñada y a sus hermanos, ilegítimamente, no va a actuar para defenderlos cuando tienen la razón por haber descubierto esto? Lo va a seguir haciendo. Entonces va a llegar un momento en que la justicia va a llegar, ya sea la mexicana, la norteamericana o la internacional. Y eso es lo que vamos a combatir. Ese es el futuro del asunto de Francisco. Nos vamos, se acabó el tiempo. Javier Cuello Trejo, ¿cómo se despide? ¿Con qué nos deja? No, pues primero agradecerte mucho, Carmen. Y segundo, yo convoco. Acuérdate que yo fui Ministerio Público Federal, Ministerio Público del Foro Común, subprocurador de la República, combatí el narcotráfico, fui el fiscal en la época de López Portillo, anticorrupción, metimos a muchos exsecretarios de Estado a la cárcel, a casi 4,000 funcionarios. Entonces yo convoco a la fiscal, convoco a Omar, a quien conozco y sé que tiene la capacidad suficiente. Han llegado jóvenes, gente nueva a la fiscalía, que combatan el crimen. Combatamos todos juntos, denunciemos la realidad. Este país se nos está yendo de las manos, Carmen. Pues con esto nos vamos. Javier Cuello Trejo, Javier Cuello Schwartz, gracias a los dos por estar aquí, abogados. Gracias, y Carmen. seguiremos hablando. Gracias por estar aquí. Y al público, gracias. Seguiremos hablando de todo esto. Por lo pronto, gracias. Buen fin de semana y hasta el próximo lunes. Aristegui Noticias.